Bueno, básicamente a mí me toca hablar de cambio climático, pero en un periodo que nada tiene que ver con lo que hablará luego la doctora Zazo, que está acostumbrada a hablarnos de plazos muchísimo más largos. Y nosotros realmente lo que hacemos es intentamos entender en la medida de lo posible qué es lo que ha pasado en el pasado para intentar ver cuál es el presente de los problemas que tenemos y sobre todo intentar entender cómo buscar soluciones para los problemas que tenemos que afrontar en un futuro, ¿no? Ahí el campo en el que yo trabajo es el campo de la ingeniería de costas, que básicamente lo que hace es intenta utilizar el conocimiento de las ciencias naturales para aplicárselo luego a la búsqueda de soluciones para la sociedad, ¿no? Entonces, el trabajo de lo que voy a hablar hoy básicamente es un resumen del último informe que ha hecho el IPCC sobre el tema de océanos y básicamente esta es un poco la estructura. Voy a hablar un poco, una introducción de qué es el informe, en qué consiste y por qué existe y cómo se genera, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con cómo funciona el IPCC, y luego voy a hablar sobre lo que sabemos de observaciones que van a ver que son recientes comparadas con los periodos con los que trabaja la doctora Zazo, y sobre todo cómo proyectamos el futuro y cuál es el tipo de soluciones que podemos plantear en términos esencialmente de adaptación. Luego hablaré también un poco de mitigación, pero básicamente voy a hablar de adaptación y un conjunto de conclusiones al respecto. Bueno, me imagino que todos sabrán lo que es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, que es un panel que está formado por expertos de todo el mundo y que está, por así decirlo, amparado bajo el paraguas de dos entidades, por un lado Naciones Unidas y por otro lado la Organización Meteorológica Mundial, y que viene desde finales de los años 80 elaborando un conjunto de informes, que son informes generales, que solo tienen como objeto hacer un análisis de cuál es el estado de la ciencia, de cambio climático para informar las políticas de los países y de los grandes organismos multilaterales. Estos informes no generan ciencia. Lo que hacen es hacen lo que se llama una evaluación de la ciencia y lo que hacen es intentan interpretar en la medida de lo posible cuál es el nivel de incertidumbre asociado a esas observaciones o esas proyecciones que se están planteando, ¿no? Entonces, generalmente se hace una serie de informes generales, lo que se llaman los ARs, AR1, AR2, AR5, el último es el AR5, que se publicó en el 2014, que tienen tres grandes paquetes de trabajo. El primero, que básicamente es la ciencia del cambio climático, el segundo, que habla sobre impactos, riesgos y adaptación, y el tercero, que habla sobre mitigación y todo lo que está vinculado a la mitigación, energía, transporte, usos del suelo, etcétera. Esos tres grupos de trabajo lo que hacen es integran todo eso en un gran informe que tiene miles de páginas, donde se evalúan miles de publicaciones de todo el mundo, y a partir de ahí se hace una síntesis, que es lo que se llama el resumen para tomadores de decisiones, que son 25 páginas y 5 figuras básicamente, en la que se dan las ideas clave fundamentales que se quiere transmitir a las delegaciones que están representadas en Naciones Unidas, representando a sus diferentes países, ¿no? Entonces, a partir del Acuerdo de París, que es uno de los elementos esenciales en todo el tema del cambio climático, se encarga al IPCC que haga tres estudios concretos. El primero, el de calentamiento de 1,5 grados. Como saben ustedes, básicamente queremos no superar los 2 grados y preferentemente no superar el 1,5 grados, y básicamente este informe lo que hace es analizar realmente cuáles son las diferencias entre superar la barrera del 1,5 grados o llegar a los 2 grados de calentamiento global, ¿no? Luego ha habido otro que se ha publicado en agosto del 2019, que es sobre cambio climático y tierra, por así decirlo, donde la parte de usos del suelo y demás juega un papel muy importante, y el último, que es el que se ha publicado en septiembre del 2019, que es sobre océanos y criosfera. Y este es evidente que era necesario, porque el océano al final es el 71% de nuestro planeta, la criosfera es un 10% adicional, y el ciclo integral del agua, que es una componente fundamental de nuestro sistema climático, pues están ahí claramente representados, ¿no? Bueno, para que se hagan una idea, éramos 104 autores de 36 países diferentes y analizamos unas 7.000 publicaciones. Esas 7.000 publicaciones son publicaciones de referencias de revistas, pero también se utiliza literatura gris con unas condiciones muy restrictivas, pero básicamente analizamos 7.000 publicaciones, y esas 7.000 publicaciones y los diferentes borradores que hemos hecho durante estos 3 años han sido sometidos a evaluación por terceros. Esas evaluaciones vienen de otra gente de ciencia, de técnicos, expertos, pero también de gobiernos, y hemos recibido 31.000 comentarios que hemos contestado uno a uno. ¿Por qué se incorpora o por qué no se incorpora? Y hace falta justificarlo. Hay una serie de editores que lo que se encargan es de garantizar que cada uno de los capítulos hemos contestado adecuadamente. Bueno,
Entonces, básicamente, de ese informe que tiene unas 1000 páginas y 6 capítulos, hemos hecho ese informe para tomadores de decisiones que tiene 25 páginas. Y lo que voy a presentar son las conclusiones generales que aparecen en esas 25 páginas y que están estructuradas en observaciones, proyecciones y soluciones, y dentro de las soluciones voy a hablar esencialmente de adaptación al aumento del nivel medio del mar. Bueno, no voy a entrar con todos los detalles porque lo que me importan son los mensajes, voy a dejar la presentación y se pueden bajar el documento de la página del IPCC, pero básicamente lo que tengo es un conjunto de transparencias que lo que muestran es cuáles son las conclusiones o las ideas más importantes que están sustentadas con las publicaciones que existen, como digo, ¿no? Todo esto lleva un lenguaje relativo al nivel de confianza que tenemos en cada uno de estos párrafos que aparece aquí, o los niveles de incertidumbre que he evitado, pero como digo, cuando vayan al informe verán que lo tienen. Entonces, en cuanto a aumento de temperatura del océano, pues fíjense que estoy hablando desde 1970, nada que ver con lo que luego va a hablar la doctora Zazo, ¿no? Desde 1970 el océano se ha venido calentando, absorbiendo más del 90% del exceso de calor que tiene la Tierra. Luego el océano está funcionando como una gran esponja que está absorbiendo un exceso, un excedente que hay de calor que nosotros estamos generando por el calentamiento global, y también, como veremos más adelante, está absorbiendo una gran cantidad del exceso de CO2 que nosotros estamos emitiendo hacia la atmósfera. La tasa de calentamiento anual es 2 veces entre 1993 y 2017 respecto al periodo 1969-2013. Las olas de calor marinas son 2 veces más frecuentes desde 1982, siendo más largas e intensas. El calentamiento global ha incrementado las precipitaciones y el viento en ciclones tropicales y extratropicales. Son todo observaciones a partir de diferentes bases de datos, de diferentes grupos de trabajo, de tal manera que sabemos que hay cierta o un nivel de certidumbre elevado en esto. La frecuencia de olas con alturas extremas se ha incrementado un 5% en el Atlántico Norte y Sur en las últimas 3 décadas. La estratificación marina se ha multiplicado por 2 en 1998-2017 con respecto al periodo 71-90. Y a lo largo del informe, lo único que van a ver, y la conclusión fundamental, y lo voy a seguir estudiando o mostrando ahora, es que todos los procesos asociados a los indicadores que utilizamos para estudiar el cambio climático se han venido acelerando en las últimas décadas. Es decir, el proceso no solo es imparable, sino que además lo que estamos observando es una aceleración importante del mismo, ¿no? Como decía antes, hay una parte vinculada a criosfera, que está muy vinculada con el aumento del nivel medio del mar, pero aquí hay una serie de datos adicionales. El ascenso del nivel medio del mar a nivel global ha sido de 16 centímetros en el periodo 1902-2015, pero se ha acelerado en la última década, aproximadamente por 3, con una significativa variabilidad regional, de la cual hablaré luego porque tiene implicaciones muy importantes para la adaptación, y aquí se produce un cambio fundamental con respecto a lo que habíamos observado hasta ahora. Hasta ahora el factor dominante habíamos observado que era uno de los elementos que contribuye al aumento del nivel medio del mar, que es el calentamiento que hemos hablado antes, ese almacenamiento de calor en el océano, produce la expansión volumétrica y produce el aumento del nivel medio del mar. Y la otra contribución es la contribución de los hielos que estamos perdiendo en el continente y que están contribuyendo a aumentar el nivel medio del mar. Bueno, pues hasta ahora el elemento fundamental o el proceso fundamental que estaba generando el aumento del nivel medio del mar era, sin duda alguna, la expansión térmica del agua. Sin embargo, en esta última década estamos empezando a observar que el deshielo de los glaciares y que, por otro lado, la contribución de las capas de hielo en el continente, de las masas de hielo en el continente, son las que están empezando a contribuir más. Y eso tiene una componente muy importante que veremos luego en términos de incertidumbre, que es el papel que va a jugar ese fenómeno que estamos viendo que pasa a ser ahora el dominante en el medio y largo plazo, ¿no? Aquí vemos también información sobre el deshielo progresivo y otro tema que nos importa mucho, que es la pérdida de permafrost. Eso está generando un conjunto de impactos muy importantes, aparte de que hay un gran riesgo de liberación de CO2 y sobre todo de metano también, ¿no? En cuanto a aumento de nivel medio del mar, uno de los temas que he comentado antes es que cuando hablamos de aumento de nivel medio del mar, se suele hablar del aumento de nivel medio del mar global, ¿de acuerdo? Es la media de la información que tenemos de los mareógrafos o de las medidas de satélite en los últimos 25 o 30 años, pero es un valor medio global. A nosotros, desde el punto de vista de la aplicación en análisis de riesgos o de búsqueda de soluciones, no nos importa el valor medio global. Lo que nos importa es lo que está pasando en la costa de Santander, en la costa de Málaga, en la costa de Cartagena o en cualquier otra parte del mundo. Y este gráfico lo que representa es, a partir de medidas entre 1992 y 2018, cuáles son esas tasas de variación que se están produciendo. Les recuerdo que estábamos hablando que en el periodo 2006-2015 la tasa de incremento de nivel medio del mar era de 3,6 milímetros año.
Bueno, si vemos este gráfico, vemos que la escala cambia considerablemente, porque por un lado tenemos zonas donde se está produciendo un descenso del nivel medio del mar, que son las azules, las menores, vemos un valor amarillo dominante que está en el entorno de los 3,3 milímetros año, que es el valor medio global, pero sin embargo vemos que hay muchas zonas del mundo donde aparecen rojos intensos, que ya están en valores del orden de 8, 9, 10 milímetros al año. Eso evidentemente tiene unas implicaciones muy importantes, porque el aumento del nivel medio del mar genera impactos relevantes, como veremos más adelante, por su interacción con las frecuencias de los eventos extremos de nivel del mar total, con la erosión, con la inundación, con la salinización y muchos otros a los cuales queremos dar solución. Pero la idea fundamental es que existen diferentes mecanismos, sobre todo la circulación general y las dinámicas del océano, que al final lo que hacen es de alguna manera distribuyen esa variación de temperatura y el efecto que tienen las zonas de hielo para que tengamos una redistribución general de ese valor medio o una gran variabilidad espacial en todo el mundo, ¿no? Hay otras que también son relevantes, de las cuales no voy a hablar mucho hoy, pero que tienen importante incidencia sobre ecosistemas relevantes para nosotros, sobre todo por los servicios que nos prestan al margen de la biodiversidad, como puede ser la disminución del pH, el almacenamiento, como decía antes, de CO2 o la pérdida de oxígeno, que tiene implicaciones muy, muy relevantes sobre algunos ecosistemas que ya están sufriendo sus consecuencias, ¿no? Aquí, como decía, de esos cambios que estamos viendo en los procesos físicos tenemos impactos. Dentro de esos impactos, por ejemplo, en la costa tenemos la regresión de praderas de fanerógamas y de kelpos. Las fanerógamas, que son una especie endémica del Mediterráneo, juega un papel muy, muy relevante por muchas razones, entre ellas por la retención de sedimento, la acumulación de sedimento, que contribuye a proteger la costa frente a la erosión, y muchas otras. Y luego lo que tenemos también pues son efectos del aumento del nivel del mar sobre la distribución geográfica de especies, pérdida de biodiversidad, funcionalidad de ecosistemas en marismas y manglares, y luego el blanqueamiento de corales, proceso que probablemente hayan oído hablar, en el cual por los aumentos de temperatura debido a esas olas de calor que he dicho antes, que cada vez son más frecuentes y que tienen una expansión mayor y además una mayor duración, producen el blanqueamiento del coral. El blanqueamiento del coral puede acabar en la muerte del coral, y eso tiene un montón de repercusiones para nosotros, porque el arrecife de coral, aparte de en términos de biodiversidad, como zona de alevinaje, etcétera, etcétera, cumple una función fundamental en la mayor parte de las zonas templadas donde están tropicales, donde están ubicados, que es el hecho de que funcionan como un dique sumergido. Entonces, si desaparece el arrecife de coral, esa protección frente a ciclones tropicales, frente a valores extremos de oleaje, se pierde por completo. Eso genera erosión. La erosión tiene repercusiones sobre el sector turístico, pero también sobre las infraestructuras que están defendidas por las playas, que son nuestro principal mecanismo de protección en la costa, mucho más incluso que muchas de las infraestructuras que tenemos en todo el mundo, ¿no? También existen para personas y servicios, no voy a hablar mucho de esto, pero también estamos viendo un desarrollo de proliferaciones de algas nocivas, que es un tema muy, muy relevante, pérdida en la capacidad de secuestro de carbono. No hay que olvidar que los manglares, las praderas de Posidonia, hablamos mucho del Amazonas, pero ahí tenemos un gran Amazonas azul que capta una gran cantidad de CO2, aparte de retener el sedimento, y nos da un servicio que también lo podemos ver como contribución a la mitigación frente al cambio climático, ¿no? Bueno, eso... básicamente la idea fundamental es prácticamente cualquiera de los indicadores que utilizamos habitualmente para ver el cambio climático dentro de las escalas en las que tenemos observaciones, muestran claramente que se está produciendo una aceleración de todos esos procesos. Al margen de que no voy a hablar de esto, pero que sabemos que muchos de ellos se pueden atribuir directamente a nuestras propias emisiones. Es decir, no voy a entrar en discutir ya si el cambio climático es antropogénico o no, porque creo que el IPCC ya lo ha demostrado suficientemente y hay una gran cantidad de publicaciones que lo demuestran, y además muchos de estos efectos sabemos que están vinculados directamente a el efecto que nosotros estamos generando sobre el planeta. Entonces, claro, estamos en una situación en la que vemos que desde el cambio climático sobradamente conocido, se ha producido toda la vida, pero realmente lo que estamos observando es que nosotros estamos generando cambios. Esos cambios cada vez tenemos mejores bases de datos, tenemos series más largas, tenemos menos incertidumbre en las medidas que tomamos y, bueno, pues básicamente el mensaje que estamos recibiendo del planeta es, oye, que aquí las cosas están cambiando mucho más rápidamente de lo que pensábamos. Y esto ya está produciendo impactos que en muchos casos son irreversibles, pero lo que vamos a intentar es, en la medida de lo posible, ver qué es lo que va a pasar de cara al futuro para que los que tienen que tomar decisiones tomen decisiones y actúen.
Y eso es toda la parte de proyecciones. Y claro, aquí ahora entramos en un mundo muy complejo, un mundo muy complejo en el sentido de que hay mucha gente que acepta que el modelado es una gran herramienta y hay gente que no acepta que el modelado es una gran herramienta. Por supuesto, al ser un modelo o ser modelos, son modelos matemáticos basados en ecuaciones que pueden representar mejor o peor la física de los procesos que queremos estudiar, son modelos que están discretizados sobre un dominio, son modelos y por tanto hay un conjunto de incertidumbres o de errores posibles en la discretización, son modelos que necesitan información para ser calibrados, validados, etcétera, pero son una gran herramienta. Y de hecho, todavía leí antes de ayer un artículo, algunas de las discusiones internas que existen cuando se publican noticias como la que ha aparecido en El País recientemente, ¿no?, donde hay gente que dice, no, es que el IPCC no ha acertado en la vida en las proyecciones que ha dado, ¿no? Y luego sale el otro y dice, no, por supuesto que ha acertado. Bueno, yo lo que les invito es a que vean algunas de las publicaciones que comparan las proyecciones del IPCC en términos de temperatura, aumento de nivel medio del mar y demás, y verán que realmente nuestros colegas que trabajan en el modelado de la circulación general en el planeta con modelos de atmósfera, océano acoplados, realmente cada vez lo hacen mejor y siempre la tendencia ha sido la adecuada y el margen de error, bueno, pues a medida que nos alejamos es grande, pero realmente vemos que el modelado funciona muy bien. Y las proyecciones se basan en el modelado. Y bueno, ¿y qué es esto del modelado y cómo se hace? Bueno, pues básicamente hay un gran proyecto internacional que se llama el CMIP5, ahora estamos en la fase 6, CMIP6, en el que un conjunto de centros de investigación internacionales, entre los que desgraciadamente no hay ninguno español, lo que tienen son grandes modelos de circulación global que lo que hacen es modelan de forma acoplada la interacción atmósfera-océano. Entonces, evidentemente, uno de los factores esenciales para modelar el clima son los forzamientos radiativos, que tienen orígenes diferentes. Bueno, pues básicamente lo que hacen estos señores es, a partir de diferentes RCPs, que en inglés es Radiative Concentration Pathways, básicamente lo que estamos son simulando diferentes futuros con diferentes forzamientos radiativos que tienen un origen en una sociedad que puede ser muy tecnológica, poco tecnológica, con mucha mitigación o con baja mitigación, y lo que se hacen es, se generan escenarios que básicamente son los que aparecen aquí, ¿de acuerdo? El 8.5 sería este que vemos aquí estamos en el año 1900, esto es 2100, básicamente esto es lo que podríamos llamar el business as usual, es decir, nuestro forzamiento radiativo está totalmente condicionado por el hecho de que seguimos emitiendo a la atmósfera sin parar, no hay Acuerdo de París, no hay mitigación y nosotros seguimos trabajando como hasta ahora y eso lo que nos lleva es a llegar a 2050 a 1000 partes por millón. Ahora aproximadamente en CO2 estamos en 411 partes por millón. Bueno, pues esto en el 2050 nos llevaría a 1000 partes por millón. Y luego hay otro conjunto de escenarios, el más favorable es el 2.6, que es el que queremos realmente cumplir con el Acuerdo de París, que lo que tiene es un pico aproximadamente en el 2050 y luego va reduciendo las emisiones, manteniendo la concentración de CO2 en la atmósfera por debajo de 400 partes por millón. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, con esto, evidentemente lo que tenemos es para cada escenario un valor medio en el corto plazo y un rango probable. Esto es el percentil del 5 y del 95% en la distribución, y a fin de siglo otro valor medio, ¿y qué es lo que vemos? El 2.6 más o menos cumple con París, aunque en el percentil más alto se pasa un poco a mediados de siglo, y a fin de siglo sí que se pasa totalmente en el percentil del 95%, y en el 8.5 pues ya estamos hablando de medias globales 5,4 grados por encima de donde estamos ahora. Y en la temperatura pasa exactamente igual que en el nivel del mar. Este es el valor medio global, es decir, cojo todos los termómetros del mundo, calculo la media y este es el valor medio observado o proyectado. Pero evidentemente hay una gran variabilidad en la temperatura, es decir, que si estoy hablando que el valor medio global a fin de siglo con un RCP 8.5 pudiera llegar a 5,4 grados, quiere decir que habrá muchas zonas del mundo donde la temperatura estará 11 grados por encima o 12 grados por encima de donde estaba en la época preindustrial. Y eso es algo que queremos evitar. Bueno, pues este es el nuevo mundo que vamos a tener, un nuevo mundo en el cual diferentes forzamientos radiativos nos dan lugar a diferentes condiciones climáticas y nosotros lo que hacemos es vemos cómo va a cambiar el clima, cómo van a cambiar los indicadores de cambio climático y qué supone eso en términos de impacto sobre la sociedad y sobre la naturaleza, ¿no? Bueno, pues aquí viene un resumen de lo que nos da el informe y básicamente solo hay dos mensajes. Número uno,
cuanto más desfavorable sea nuestro escenario, es decir, a mayores emisiones, mayores cambios, ¿no? Si estamos diciendo que el aumento de la temperatura del océano en el 2.6 es de 2 a 4 veces mayor en el modelo que lo que hemos observado hasta ahora, pues en el 8.5 sería de 5 a 7 veces mayor. Y ese calentamiento intenso del océano, lo que nos lleva conjuntamente con todos los demás en términos de acidificación, pérdida de oxígeno, olas de calor más frecuentes, otro tema que nos preocupa muchísimo desde el punto de vista de soluciones, eventos extremos del niño y la niña más frecuentes, 2 veces más frecuentes en el 8.5 que el 2.6. Cada vez que tenemos un evento del niño extremo, para Perú, para Ecuador, es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Por ejemplo, Perú, que vive o tiene una gran parte de su Producto Interior Bruto asociado a la pesquería de anchoveta, la pesquería de anchoveta desaparece prácticamente en su totalidad cuando tiene un evento de niño extremo, aparte de perder gran parte de sus infraestructuras por la precipitación extrema y la cantidad de problemas que tienen, ¿no? Pero solo hay que pensar que cuando tenemos un evento como el Niño, intenso, como los últimos que hemos experimentado, el nivel del mar en la zona de Perú está durante 6-7 meses 40 centímetros por encima de donde está ahora. Y ahora vamos a ver las repercusiones que eso tiene, tener un nivel medio que está 40 centímetros por encima de donde está ahora, ¿no? Bueno, estos son un poco los cambios, y aquí lo único que quería mostrar es para todos esos parámetros, la superficie o la temperatura atmosférica, la superficie del océano, el número de olas de calor, etcétera, etcétera. Aquí lo que tenemos es la evolución de las medidas con su incertidumbre, hasta aquí tenemos observaciones, y estas son las proyecciones. El azul sería el 2.6, es decir, cumplir el acuerdo de París. El rojo sería el RCP 8.5, que es el más desfavorable. Claro, ¿qué es lo que vemos? Que hay algunos procesos que no dominamos bien, donde la incertidumbre es muy grande a medida que nos vamos alejando. Pero realmente el mensaje clave que nos mandan las proyecciones es que si no actuamos ya, a partir del 2050 vamos a tener escenarios que van a diverger un montón, pudiendo llevarnos a situaciones muy complicadas, ¿no? Bueno, voy a hablar del tema en el que más trabajo habitualmente, que es del nivel del mar y de sus consecuencias. Aquí hay una serie de mensajes en los cuales no me voy a parar. Me voy a parar fundamentalmente en dos gráficas esenciales. La primera es esta. Esto lo que representa son las proyecciones no de temperatura, son las proyecciones del aumento del nivel medio del mar, que entendemos más probable, ante diferentes escenarios, RCP 2.6, 4.5 y 8.5, a mitad de siglo, a finales de siglo y en 2100. Y aquí volvemos a tener el valor medio, el percentil del 5% y del 95%, donde de alguna manera tratamos de trasladar la incertidumbre que tiene el modelado, y aquí lo que quisiera destacar también es lo que tenemos son las tasas de aumento en milímetros año para esos periodos, ¿vale? Bueno, lo que tenemos aquí es lo que pusimos en el quinto informe. Y ahora hemos hecho una modificación en este informe que básicamente solo afecta a estos números que aparecen aquí en rojo. ¿Y cuáles son las diferencias esenciales? Bueno, pues lo que decía antes, que el factor que hemos advertido de la importancia que juega ahora la Antártida, que juega el hielo en Groenlandia, nos ha llevado a que la proyección para el percentil del 95% a fin de siglo pase de 98 centímetros a 1,10 metros. Insisto, valor medio global. Es decir, si a final de siglo el valor medio global en la costa sube 1,10 metros, imagínense los valores que puede tomar en muchas de nuestras costas, cuando un valor que pueden tener en la cabeza es que el valor en cualquier zona de la costa del aumento de nivel medio del mar proyectado está en el entorno de más o menos un 30% del valor medio global. Es decir, que estaríamos hablando de zonas del mundo donde pudiera darse la casuística de que el nivel del mar estuviese 1,40 metros por encima de donde está ahora. Y otra cosa quiero destacar, es que mis colegas del grupo 1 les gusta mucho acotar las incertidumbres. Eso no quiere decir que físicamente, y por eso hay publicaciones que hablan de 1,90 m, de 2 metros, de 2,50 m, ellos lo que hacen es, basándose en el modelado y no en otras técnicas como formulaciones semiempíricas o aproximaciones semiempíricas o basadas en datos paleoclimáticos, intentan restringir en la medida de lo posible la incertidumbre, y por eso, aunque se citan en el informe, no se ponen como valores de referencia para su uso en el análisis de impactos, ¿no? ¿Qué quisiera destacar de aquí? El otro valor en rojo. ¿Por qué? Porque el otro valor en rojo tiene una cuestión que a mí personalmente me preocupa mucho, y es que he dicho antes que las observaciones están hablando ahora de que se ha multiplicado por 2,5 veces la tasa de aumento del nivel medio del mar global,
Pero aquí lo que estamos hablando es que a fin de siglo podríamos estar hablando de tasas medias de 15 milímetros año y en el caso pésimo de 20 milímetros año. Es decir, si el aumento del nivel del mar subiera 2 centímetros anuales, ya las cosas serían muy diferentes. Tendríamos que hablar de una gestión de nuestra costa muy diferente y las necesidades de adaptación serían brutales. Bueno, ¿por qué este cambio? Pues por lo que decía antes, porque ahora tenemos aquí una cuestión que juega un papel relevante, esto es la Antártida, y aquí lo que vemos es, estamos hablando de 2 kilómetros de masa de hielo sobre el continente, aquí tenemos la banquisa, y lo que tenemos básicamente es esto que muestro aquí, agua más caliente que está afectando a toda esta zona, que está produciendo, como ya se está viendo, la fracturación de algunos icebergs, que no juegan un papel muy relevante en términos de aumento del nivel medio del mar, pero lo que sí nos preocupa es superar este punto que pudiese dar lugar a que este gran glaciar perdiese, fíjense que estamos hablando de 120 kilómetros de anchura, es decir, grandes volúmenes de hielo que ahora todavía no están contribuyendo al aumento del nivel medio del mar, pero que pudieran hacerlo. Bueno, ahí es donde estamos hablando de aumentos de nivel del mar por contribución de la parte de hielos de 3 metros. Seguro que luego Cari dice que estas cosas las hemos visto a lo largo de la historia muchas veces, pero también lo ha dicho antes Ana, antes no vivíamos aquí, antes no teníamos la infraestructura puesta en la zona costera, antes no teníamos 14 ciudades con más de 20 millones de habitantes en la costa, cosa que ahora son pocas comparadas con las que van a ser con las proyecciones demográficas que tenemos. Y ahí es donde cambian las cosas, ahí es donde cambian las cosas. Bueno, entonces, ¿qué quería destacar? Quería destacar que toda esta contribución de Groenlandia y la Antártida, en las proyecciones, no las tenemos bien caracterizadas y lo que nos dan lugar son a grandes incertidumbres a medida que nos alejamos en el futuro. Pero, ¿dónde quiero conectar esto? Quiero conectar con este gráfico. Este gráfico tiene aquí 1950 y aquí tiene 2300. Y me dirán, bueno, ¿estáis locos hacer proyecciones a 2300? No, no estamos locos por una razón muy simple, porque el sistema climático tiene una gran inercia y el océano más. Y lo que queremos transmitir a los políticos es la idea siguiente, es decir, aunque ahora empecemos a mitigar y acabemos con las emisiones, el nivel del medio del mar va a seguir aumentando durante siglos. Es decir, que tenemos lo que se llama en términos del IPCC, creo que está aquí, no, me lo he saltado, pero lo que tenemos es lo que se llama el commitment, es decir, tenemos el compromiso de tener que lidiar con el aumento del nivel medio del mar durante siglos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Primero, como decía, a medida que nos alejamos las incertidumbres son mayores, pero sabemos que en función de nuestro escenario de mitigación, pues podremos estabilizar el aumento del nivel medio del mar por debajo de 1 metro o viviremos con el problema de tener aumentos que van por encima de los 2 metros, ¿no? Y bueno, ¿esto qué implicación tiene para alguien como yo que trabaja en la costa? Pues muy simple, tiene la siguiente, y es que a mí lo que me importa desde el punto de vista de los impactos en la costa es la cota de inundación total, que está compuesta ¿por qué? Está compuesta por el nivel medio del mar, más la marea astronómica, más la marea meteorológica, más la contribución de las olas. Esto es una cota vertical que se proyecta sobre el territorio. Claro, no es lo mismo que se proyecte en un acantilado vertical de 70 metros, como puede haber en la costa del Cantábrico, o que se proyecte directamente sobre el delta del Ebro. En términos de planicie de inundación, el efecto es muy diferente. Hay otro problema adicional, y es que mi nivel de referencia desde el punto de vista terrestre, que esto seguro que Cari luego habla también de ello, ahí la subsidencia o la elevación y los movimientos verticales que se produzcan pueden compensar, como pasa en las zonas del norte como Noruega y en otras zonas, pueden compensar el aumento del nivel medio del mar. Pero es que en aquellas zonas donde encima tengo subsidencia, ya sea de origen natural o de origen antrópico, pues el problema va a ser cada vez mayor, porque no solo el nivel del mar está subiendo, sino que además el terreno está bajando. Y eso hace que mi cota de inundación relativa, que es la que me preocupa en términos de inundación, vaya a aumentar. Bueno, pues resulta que este nivel de referencia cambia con el cambio climático, la marea meteorológica también, y la contribución de las olas también, y también parcialmente la marea astronómica, pero no voy a hablar de ello hoy, ¿no? Bueno. Y entonces aquí viene el gráfico de la polémica, y antes lo hablaba con Antonio, ¿no? Muchas veces en el IPCC tenemos grandes discusiones para saber o para decidir si vamos a poner una información o no, cuál es la incertidumbre y cuál no es. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es muy sencillo de entender. Si yo lo que estoy diciendo es que esta es mi cota de inundación
y esta cota de inundación para las actuaciones, para la situación actual, por combinación de nivel medio del mar, más una marea astronómica, una pleamar viva en Santander, más olas de 5 metros, más una marea meteorológica de 30 centímetros, eso igual se produce en Santander una vez cada 25 años, o una vez cada 100 años, lo que llamamos el periodo de retorno. Claro, ahora que estoy diciendo, es que esa cota de 7 metros, por ejemplo, de cota total de inundación o de 6,50, si ahora le sumo 20, 40, 80 centímetros de nivel medio del mar, lo que acabo de hacer es subir este nivel aquí. ¿Y eso qué implica? Implica que lo que está pasando ahora cada 25 años va a pasar anualmente, o que lo que pasa cada 100 años va a pasar cada 2 años. Eso desde el punto de vista de gestión de la costa es un cambio brutal. Y básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo o cuál es el mensaje que queremos trasladar? El mensaje que queremos trasladar es, oiga, los eventos extremos que está usted experimentando en la costa por la suma de las diferentes componentes que dan la cota de inundación total va a aumentar considerablemente por el efecto que puede tener el nivel medio del mar. Y eso es lo que hemos querido representar en este gráfico. Este gráfico es la suma de la información que hay en los mareógrafos, ojo con esto, 30 años de mareógrafos, más las proyecciones de aumento de nivel medio del mar para dos escenarios, el caso de París y el caso de sigamos mitigando o emitiendo como hasta ahora. Bueno, este gráfico representa tiempo, este es el nivel medio del mar hoy, esta es la cota de inundación con un periodo de retorno de un mes, con periodo de retorno de un año, con periodo de retorno de una década y con periodo de retorno de 100 años. Aquellos que trabajan en este sector sabrán que la Directiva Europea de Inundación nos obliga a analizar los eventos extremos de 100, 200, 500 años de periodo de retorno. Es un estándar en ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo que hemos hecho es comparar la cota de inundación de 100 años de periodo de retorno hoy con la que correspondería en el futuro. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que vamos a comparar la de 100 años de retorno con la de un año de retorno. Y lo que vamos a preguntarnos es, bueno, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo los eventos extremos de 100 años de retorno, de periodo de retorno, se van a producir anualmente? Bueno, pues eso es lo que demuestra este gráfico. Bueno, ¿qué quiero significar nada más? Y vamos a ir al 8.5, que es el caso pésimo. Aquí lo que tiene es una escala de colores. Negro significa que son las localizaciones donde ya se está produciendo esos cambios. Evidentemente no aparece ninguno en negro, aparecen colores oscuros, aquí tenemos 2040, 2060, y los blancos son aquellos en los que hasta el 2100 no va a pasar eso. Pero ¿qué es lo que pasa en España? ¿Qué es lo que pasa en la costa del Pacífico? Pues que lo que dominan son los colores azules, rojos, es decir, estamos aquí. Lo que estamos viendo es que en las mayores partes del mundo, si seguimos emitiendo como hasta ahora, los eventos que ahora, extremos, que ahora se producen cada 100 años, se producirán anualmente en el entorno de mitad de siglo. Y eso, desde luego, para los ingenieros de costa supone muchísimo más trabajo, pero es un desastre total. Entonces, esto hay que cogerlo con cautela, porque está basado en series temporales de 30 años y lo estamos extrapolando a 100 años. La estadística siempre tiene esos problemas, pero estos son estándares que usamos en ingeniería. Y después de mucho discutirlo hemos decidido ponerlo, porque aunque realmente quizás haya incertidumbre y no sea el 2040, sino el 2055, el mensaje es muy claro. Es decir, el aumento del nivel medio del mar, aunque sea pequeño, va a contribuir a incrementar la frecuencia de los eventos extremos que son los que nos preocupan. Vale, bueno, voy a ir más rápido, estos son algunos cambios proyectados, porque tampoco quiero aburrir, y voy a hablar un poco de la adaptación. En estos últimos 5 minutos voy a hablar un poco de adaptación. Bueno, ¿qué podemos hacer para luchar contra el cambio climático? Bueno, esto es generalmente como formulamos el riesgo en el IPCC. ¿Y cómo formulamos el riesgo? Decimos que el riesgo es la integración de lo que llamamos la peligrosidad asociada a la amenaza, conjuntamente con la exposición y la vulnerabilidad. Muy fácil de entender. ¿Cuál es la amenaza? Aumento de nivel medio del mar. En este caso concreto, cota de inundación. ¿Qué es la exposición? Aquellos elementos que están expuestos en la zona costera. Estarán tanto más expuestos aquellos que estén en zonas más bajas. ¿Y qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la respuesta de los eventos extremos a la amenaza. Es decir, no es lo mismo inundar una casa que tiene una cimentación y está construida de hormigón, que inundar un palafito, que le da igual que tenga una cota de inundación de 1 metro, que inundar una casa que no tiene cimentación y está hecha de madera.
y no tiene ningún tipo de protección, ¿no? Entonces eso es un poco lo que tratamos de representar con la vulnerabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si el nivel del mar aumenta, el riesgo aumenta porque aumenta la peligrosidad. Si yo construyo más en la costa, aumenta el riesgo porque hay más exposición. Y si además lo que pongo en la costa es más vulnerable, aumento también el riesgo. Bueno, ¿cómo luchamos contra el cambio climático? Dos componentes. La primera, la mitigación, que ¿qué es lo que quiero? Evitar que el nivel del mar siga aumentando tanto. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Reducir emisiones. Con eso estoy atacando esta componente. Pero luego hay otras dos, que son las que atacamos con la adaptación, y que somos nosotros los que controlamos, que es la exposición y la vulnerabilidad. Claro, si recuerdan los hechos recientes de la manga del Mar Menor, o de lo que está pasando en la costa mediterránea, ¿qué es un problema de cambio climático? Es decir, ¿es la amenaza lo que está generando el incremento de problemas? No, no, no. El problema es que la exposición y la vulnerabilidad es brutal porque hemos llenado la línea de costa de elementos expuestos que son altamente vulnerables. Luego, el incremento de riesgo que hemos experimentado hasta ahora es esencialmente por efecto del hombre, pero no por el cambio climático, sino porque hemos incrementado la exposición y hemos aumentado la vulnerabilidad. Lo mismo que pasa cuando construimos en los cauces del río o cuando no tenemos una ordenación territorial que tenga en cuenta que existen amenazas de origen natural que deberían de ser respetadas, ¿no? Bueno, pues básicamente estas son las dos formas de atacar el problema. ¿Y nosotros qué es lo que nos planteamos? Nos planteamos reducir el riesgo en el futuro, atacando la peligrosidad a través de la mitigación o la exposición y la vulnerabilidad a través de la adaptación. ¿Cuál es la diferencia? La mitigación es un control global de las emisiones. Contribuimos cada uno de nosotros, pero el objetivo que nos marcamos es global. Es decir, tenemos que reducir las emisiones a tanto. Un 40%, un 60%, un 70%, lo que queramos, pero es un valor global. Sin embargo, la adaptación lo que exige es un cambio de gestión a nivel local, a nivel de Playa del Sardinero, de municipio de Santander, de Comunidad Autónoma de Cantabria o equivalente. Bueno, ¿y cuál es el problema? Y es el que decía antes. El problema que decía es que la mitigación solo no nos va a valer. La mitigación lo que nos va a llevar es por este carril o por este carril. Si no mitigamos, por aquí. Si mitigamos, por aquí. Pero en cualquier caso, dentro de 100 años vamos a seguir teniendo aumento de nivel medio del mar. Es decir, que nos vamos a tener que adaptar sí o sí. Sí o sí, porque con mitigación no lo vamos a resolver, ¿no? Que es lo que llamamos en el IPCC el commitment, ¿no? Nuestras obligaciones con el aumento del nivel medio del mar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mitigar para reducir ese incremento y esas tasas de aumento de nivel medio del mar y adaptarnos para responder a los riesgos residuales que son inevitables. Porque el nivel del mar va a subir y está ascendiendo sí o sí, ¿no? Bueno, no voy a hablar tampoco de esto, que es cómo hacerlo, voy a hablar simplemente de las estrategias, de manera muy simple, y ya con esto voy acabando. ¿Cómo podemos trabajar? Bueno, básicamente es el mismo gráfico con un poco de modificación, pero básicamente lo que podemos es no intervenir, podemos retroceder de forma planificada, con las consecuencias que eso tiene, por ejemplo, en términos del dominio público marítimo terrestre en España, mantener la línea de costa con estructuras rígidas o, como se están planteando en Holanda, avanzar la línea de costa, ya sea con regeneración de playas, regeneración de dunas, lanzamiento masivo de arena en la línea de costa, que es lo que hacen los holandeses. Los holandeses miden la evolución de su línea de costa y, por ley, cuando llegan a un cierto nivel de retroceso, van al Mar del Norte, sacan unos millones de metros cúbicos y los echan en su línea de costa. Es decir, las estrategias son diferentes, pero todas ellas, al final, se pueden implementar con diferentes tipos de soluciones, ¿no? Y bueno, en el informe pues aparecen diferentes opciones que pueden ir desde el retroceso hasta las soluciones basadas en ecosistemas. Como decía antes, trabajamos en restauración de coral, restauración de humedales, de manglares, que nos dan servicios de protección. Muchas de las zonas donde trabajamos tienen un problema, ¿por qué? Porque han arrancado los manglares para acuicultura. Si ahora a eso sumamos el aumento del nivel medio del mar y que hay más ciclones frecuentes, o ciclones más frecuentes, pues tienen un problema generado por ellos mismos, ¿no? Bueno, y ya la última, y es que estas intervenciones, que no sé si es la última o la penúltima, pero estas intervenciones pueden ser múltiples y acumulativas. Y me gusta poner este ejemplo, ¿por qué? Porque no hay una solución que sirva para todas las zonas, ni siquiera hay una opción que sirva para todas las zonas. Al final, socialmente, muchas de nuestras soluciones no son aceptables y hay que buscar mecanismos que lo permitan conseguir, ¿no? Entonces, esto es mi riesgo inicial, y mi riesgo inicial sé que va a cambiar en el futuro. Va a cambiar porque estoy aumentando la exposición, porque aumento la vulnerabilidad y porque la amenaza está aumentando. Y yo lo que me tengo que plantear es cuál es el riesgo residual que voy a admitir. Lo mismo que digo que voy a reducir las emisiones un 40%, tengo que decir cuál va a ser mi riesgo residual aceptable. Y eso cambia totalmente con las sociedades.
Por ejemplo, los holandeses tienen aversión al riesgo total y piensan que las defensas que tienen ahora les van a salvar bajo cualquier circunstancia, cosa que no es verdad. ¿Vale? Pero básicamente tengo un riesgo inicial, puedo restaurar humedales, con eso bajo el nivel de riesgo, construir una estructura bajo nivel de riesgo, cambio los códigos de edificación para que mis estructuras sean más resilientes a la inundación o pongo un sistema de alerta temprana frente a la inundación. Es decir, que la suma de diferentes componentes o opciones pueden dar lugar a lo que yo quiero, ¿no? Conclusiones. Primera, todos los indicadores de cambio climático en el océano y la costa muestran una aceleración en las últimas décadas, luego tenemos un problema y tenemos evidencias cada vez mayores. Segunda, el aumento del nivel medio del mar es el mayor factor de riesgo en zonas costeras, pero no el único. La subsidencia, el incremento de la exposición, de la vulnerabilidad, la acidificación y el efecto que tiene sobre los ecosistemas son también problemas importantes. La incidencia del nivel del mar sobre la frecuencia de los eventos extremos constituye un factor fundamental en el aumento de riesgo, y ese es realmente el que más nos preocupa. ¿Por qué, además? Porque nuestras políticas suelen ser reactivas. Nadie planifica al 2050 en la administración. Todo el mundo responde cuando pasa lo del Mar Menor, cuando pasa lo de Valencia, o cuando pasa en el Cantábrico lo que pasó en el 2014. Entonces, eso es algo que tenemos que sacar un poco de la cabeza, ¿no? La mitigación es esencial para afrontar el resto del cambio climático, pero no suficiente para abordar los riesgos en la costa, porque ya hemos visto que tenemos un compromiso formal con el nivel medio del mar. Y la adaptación, en un marco de incertidumbre del cual no he hablado mucho, debería implementarse con estrategias flexibles, si es posible, para ajustar la evolución en el tiempo de nuestro conocimiento y coyuntura, porque nuestras medidas cada vez serán mejores, porque nuestros modelos cada vez serán mejores, porque tendremos mejores datos para analizar los riesgos y, en definitiva, deberíamos evitar, en todo caso, tomar medidas que hagan que el problema sea mayor de lo que es en realidad. Bueno, y ya simplemente dejar esta transparencia. Aquí está la información del IPCC, el resumen para tomadores de decisiones se puede descargar allí directamente. Ahora hay una versión en inglés, pero se publicarán, yo creo que en breve, una versión en español, en chino, en francés, para poder consultar. Muchas gracias. Las costas y el cambio climático. Las reconstrucciones del nivel medio del mar global durante intervalos climáticos cálidos del pasado, similares a los actuales, esos incluyen los interglaciares cuaternarios, que es lo que también denominamos MIST, porque son pisos isotópicos marinos, especialmente aquellos en los que los datos en que los paleoregistros costeros nos han dado unas alturas que sugieren la contribución de los dos casquetes polares. Lo primero que vamos a investigar es desde cuándo tenemos los dos casquetes polares. No hemos tenido siempre los dos casquetes polares. Los casquetes polares los tenemos. El casquete, por ejemplo, no voy a describir todos los movimientos que han sido necesarios para que lleguemos a tener casquetes. El casquete primeramente estamos creando el casquete de la Antártida, es el primero que se crea, que empieza a los hace 25 millones de años. Este casquete del hemisferio sur, de la Antártida, primeramente empieza a crearse el casquete del oeste occidental y después el casquete del este. Es decir, que a los 6 millones de años tenemos el casquete de la Antártida formado. En ese momento no existe todavía el casquete en el hemisferio norte, el casquete de Groenlandia. Entonces pasamos de una glaciación unipolar a una glaciación bipolar. Esta es la escala climática del Cuaternario, que está basada en la alternancia en que debido a los isótopos del oxígeno, reacción de O18 o 16, que al final nos da un delta O18, esos son las alternancias entre periodos glaciares y periodos interglaciares. Lo que está marcado en amarillo es cuando se inicia el casquete de Groenlandia. Es en este momento cuando tenemos el inicio del Cuaternario. Todos aquellos que tienen un delta O18 positivo o mayor son los periodos glaciares, que son los que nosotros tenemos en la parte baja. Se numeran con números pares y a partir de ahora nos numeraremos siempre con el MIST. Los números impares, que son los que están situados arriba, son estos y son los casquetes, son los números, los negativos o menores, son los que corresponden a los interglaciares y se mencionan como números impares. Dentro de todo este patrón, lo que vemos son los dos cambios
muy importantes. Bueno, todo ello está calibrado con los ciclos de Milankovitch, de precesión, oblicuidad y de excentricidad. Aquí tenemos el inicio del cuaternario, una vez que aquí se ha creado ya el casquete de Groenlandia, es decir, de los 3 millones de años a los 2,6 que se inicia el cuaternario, es este cambio brusco que se produce aquí desde un mundo como mucho más cálido a un mundo en que empieza a enfriarse para formarse el casquete. Aquí tenemos otro cambio que fundamentalmente se produce por el cambio del predominio de la oblicuidad sobre la excentricidad. Esto lo que hace es que se creen glaciaciones extremas que a continuación veremos que son las que dan unos interglaciares que son más cortos pero mucho más importantes. Los sondeos que nos han dado más información yéndonos atrás en el tiempo son los sondeos de la Antártida, donde se han registrado los últimos 450.000 años. En este gráfico, aquí lo que vemos es el ciclo de la excentricidad, que sería los 100.000 años que dura la formación, o sea, que dura la bajada debido a los casquetes polares. Aquí están las zonas cuando ya el casquete se funde, y son los interglaciares. Aquí este sería el MIS-11, del cual vamos a hablar bastante porque fue muy cálido y tuvo un nivel del mar que se considera más alto. El MIS-9, el MIS-7 no llega a ser un interglaciar importante. Este es el último interglaciar y este es el interglaciar que tenemos en la actualidad, sería el Holoceno. Y como vemos, la bajada del nivel del mar es mucho más lenta, mientras que la subida del nivel del mar se produce de una manera como muy rápida. De estos registros que tenemos, si nos vamos a la Antártida, que como he dicho es la que nos ha dado más información, lo que vemos es, por una parte, en las burbujas de hielo, de aire que están en el hielo, tenemos que existe una gran, son los últimos 450.000 años, y es la primera vez que se hace una correlación entre una serie de parámetros que son los gases de efecto invernadero, el deuterio y el polvo. En el caso de la temperatura nos la da el delta del deuterio, que es el que mejor registra los glaciares, la subida de la temperatura debido a un descenso brusco del delta de deuterio por 1000. Aquí tenemos el volumen de CO2 que también sube durante los interglaciares. Esto sería el MIS-11, que es alrededor de 400.000 años. Aquí tendríamos el MIS-9, que es alrededor de 350, el MIS-7, que tiene una subida del nivel del mar mucho más pequeña, y aquí teníamos el último interglaciar, y este sería el presente interglaciar. Es justo en el presente interglaciar cuando se produce una subida de metano y una subida del volumen de concentraciones de CO2 mucho más rápida y más fuerte. La extensión del casquete de Groenlandia. ¿Qué pasa con Groenlandia? Groenlandia, las últimas dataciones que se han realizado y los resultados que tenemos muy recientes es que las dataciones con cosmogénicos se han datado con berilo 10 y aluminio 26. Todos los que son redondeles amarillos corresponden a dataciones de los hielos, del sustrato de hielo que se ha retirado. Después, el caso de los dos domos, el domo norte y el domo sur, lo que se data es el hielo basal, y el sustrato y los ondeos marinos, que son las cruces rojas que se ven en el Eoceno. Durante el último interglacial, que es el MIS-5, las edades de berilo que nos dan son que es el sustrato tiene una edad que es mucho más antigua que el dato del MIS-5. Eso sugiere que esta zona no se desheló totalmente cuando el MIS-5. Solamente contribuyó, según los resultados que ha dado, se desheló un 35% del total y hubo una subida y dio origen a una subida de 2,5 metros. En el MIS-11 ya estaba deshelado, que se supone que es el interglaciar más cálido, teníamos deshelado la parte sur. Vamos a ver cuáles son los registros paleoclimáticos que son claves de los últimos 450.000 años. Por una parte tenemos la insolación, que es la curva superior, la insolación, y luego tenemos que esto no funciona.
bueno, la curva superior era de la insolación de verano en el hemisferio norte. La siguiente es la variación del delta O18, que nos daría los interglaciares 11, 9, el 7, que es menos importante, el 5 y el 1. Y lo que es más importante correspondiente a los cambios de nivel del mar es que siempre en todos los datos geofísicos los valores que consideran para hacer las medidas de los modelos es que hace 400.000 años el nivel del mar estuvo a 6 metros o a 13. Este es el nivel de incertidumbre. En el caso del último interglaciar se supone que el nivel del mar llegó de media global a 6 metros o llegó a subir incluso 9. Estos son las incertidumbres. En el caso de lo que se supone que está proyectado para el calentamiento de la superficie de la Antártida para el 2100 tendría estos dos receptores, o bien en este caso nosotros en la actualidad estaríamos aquí, es decir, que no habríamos llegado a alcanzar la temperatura que se alcanzó en la Antártida durante el MIS 9, no hemos llegado casi tampoco, perdón, el último interglaciar, el MIS 9, que es el penúltimo, el MIS 7, el MIS 9 y el MIS 11, que es, como vemos, el más largo de todos. Nuestro interglaciar se parece quizá aún con relación a la insolación, a esa parte de la insolación, esta es la insolación actual del hemisferio norte, se parece mucho más a lo que sucedió en el MIS 11, que ha sido uno de los interglaciares en los que la altura del nivel del mar ha sido mayor y además se ha mantenido, aunque con variaciones, durante más tiempo. ¿Por qué existe esas variaciones de nivel del mar? Estas variaciones del nivel del mar es porque el nivel del mar no es una cuestión plana, se produce por una acción combinada de cambios en el volumen de agua, que sería la glaciostasia, por cambios en el volumen de la cuenca, que sería si hay partes de la cuenca que se unen, que se hunden, también el nivel del mar baja. Después los cambios en la morfología del geoide, que es lo que llamamos eustasia geoidal, pero los cambios más rápidos son los cambios en la dinámica de la superficie del mar, que suelen ser muy rápidos. Y fundamentalmente estos cambios en la dinámica de la superficie son los que se realizan vía corrientes superficiales y en la redistribución de esas masas de agua. Esto sería la extensión de los casquetes de los dos hemisferios durante el máximo del último glaciar. Aquí Aquí lo que representamos es la extensión máxima de los casquetes en los dos hemisferios hace 21.000 años con comparación con la actual. En el caso del hemisferio norte tenemos el casquete de Laurentia, que incluía el de Groenlandia, el casquete de Finoscandia, y en la actualidad lo que nos ha quedado es exclusivamente, durante el periodo Holoceno, nos ha quedado exclusivamente el casquete de Groenlandia. En el caso de la Antártida, como vemos, la deformación es como muchísimo menor, ha contribuido como mucho menos a la subida del nivel del mar. Aquí lo que planteamos es en blanco, lo que tenemos son las zonas que estaban con glaciares, con casquete, el de Laurentia y el de Groenlandia, que estaban unidos, el casquete de Finoscandia, y aquí está el casquete de la Antártida. En marrón lo que tenemos son las sierras que quedaron emergidas en el momento en que tuvimos la formación máximo de estos casquetes hace como alrededor de 21.000 años. Por otra parte tenemos la tectónica. Aquí precisamente tenemos el Mar Menor. En el Mar Menor sabemos que hay zonas subsidentes y zonas que están en elevación. En las zonas que son subsidentes lo que tenemos es una subida relativa del nivel del mar. En el caso del Mar Menor, la tasa de subsidencia es de 0,08 milímetros al año. Las zonas en elevación que tenemos en la península fundamentales son las zonas centrales del estrecho. En estas zonas centrales del estrecho, para que nosotros aquí registramos el último interglaciar en la zona de Tarifa, estaría a 22 metros actual sobre el nivel del mar. Mientras que, por ejemplo, en el Mar Menor que acabamos de ver estaría a menos 8 metros, se situaría.
En la zona de Ceuta y Melilla, este es el Jebel Musa, aquí tenemos Tánger, aquí sería Ceuta. Entonces esta parte central del estrecho es la que está subiendo, tratándose de una... esto se debe a que estamos en dos placas en colisión, la placa africana y la placa de Iberia. Pero la máxima elevación, donde la observamos, es en la zona de Perú y de Chile, en el límite de Perú con Chile, y es cuando impacta en esta zona, porque la placa de Nazca subduce a la placa sudamericana. En este caso, las zonas en elevación, esto sería una zona en elevación con todos los niveles marinos, lo que pasó durante el 1005, el 1007, el 1009 y el 1011. En este caso, la tasa de elevación sería del orden de 0,84 milímetros al año, mientras que en el estrecho, en el último interglaciar, lo que registramos es 0,17. Por otra parte, la forma teórica del globo terráqueo es el geoide, y el geoide, que es la superficie equipotencial de la fuerza de la gravedad y de la rotación, corresponde a la densidad oceánica, determina por una parte lo que es el nivel medio del mar eustático. Como vemos, existe dentro del geoide zonas que están deprimidas, zonas que se deprimen y zonas que están abultadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia mayor se da hoy en día entre lo que sucede en las Islas Maldivas y en Nueva Guinea. Los cambios en la dinámica de la superficie del mar son muy rápidos y generan también cambios en la topografía. En la parte de arriba tenemos la circulación oceánica. Son las aguas templadas que se generan, por ejemplo, en el Golfo de México, suben hacia el norte de Europa, cerca de Groenlandia. Entonces aquí aumentan, al enfriarse aumentan de densidad, se hunden y vuelven otra vez para volver a aflorar en la zona del Pacífico. Las diferencias de 2 metros se observan por la influencia de la circulación termoalina en la superficie dinámica del mar, con diferencias que existen de 2 metros. En rojo tendríamos las zonas que están en elevación, mientras que en verde tendríamos las zonas que tienden hacia cero. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta son los reajustes isostáticos. En este caso lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un casquete de hielo, el peso hace que se produzca una deformación en la corteza y un movimiento en la estenosfera. Alrededor del hielo lo que tengo es una especie de abultamiento, como un anillo de abultamiento, que llegado a un momento determinado colapsa y entonces el agua viene a rellenar esa parte. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el continente, el nivel del mar, y cerca de la costa. Cuando pongo el hielo, lo que sucede es que aquí, al ponerse el abultamiento, al crearse el abombamiento, lo que tengo es una bajada del nivel del mar. Esa bajada, cuando el hielo va desapareciendo, lo que sucede es que este abombamiento colapsa y entonces el agua, lo que tendríamos es una subida del nivel del mar. Pero esta subida del nivel del mar y migración, por supuesto, del manto, por la viscosidad del manto, esta subida del nivel del mar, lo que me crea aquí es peso en el océano, es decir, que el océano se hunde. Como rebote a este hundimiento del océano por el peso de la columna de agua, lo que sucede es que en la zona esta costera se produce una elevación, que sería lo que denominamos flexión continental. Existen varias curvas sobre el último interglaciar, que es el periodo que más se ha estudiado, pero la recopilación global es que el nivel del mar estuvo a 6,9 metros. Y estos 6,9 metros son los que se toma, pero fijaros que el nivel del mar, el pico del nivel del mar, que es entre 130.000 y 116.000, la recopilación global da de 6 a 9 metros, pero es completamente distinta en el Mar Rojo, completamente distinto en Barbados, en el oeste de Australia, en Bahamas. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, nosotros tendríamos dos picos que se asemejarían más a la curva esta global, dos picos separados por un descenso del nivel del mar. Lo más importante es, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de medir bien el nivel cero, que es muy difícil. En las zonas que tenemos depósito,
el MIS 0 lo basamos en la posición del escalón playero, que sería esto, lo que hay entre el surf y la zona de batida, que sería esta. Esto sería el perfil, el nivel del mar medio sería este, pero es esta zona la que nosotros tomamos como cero. Las estructuras sedimentarias que nos da en los depósitos sería esto sería en el mar menor, en Santa Pola, en Alicante, en las salinas de Santa Pola, en un corte, en una cantera. Lo que tenemos son estas inclinaciones, que son las distintas posiciones del escalón playero, que es el plan Gestep. Y aquí podemos ver cómo el nivel del mar estuvo primeramente aquí, que es el nivel 0, posteriormente aquí, es decir, se desplazó hacia el mar. El tercer nivel estaría aquí, que estaría un poco más bajo que el nivel 2. El nivel del mar vuelve a subir. Y por último tenemos una subida, o sea, una bajada fuerte, que es esta línea roja, y la siguiente subida llega a superar en 40 centímetros este depósito. Esto nos da una idea de que incluso durante el pico de un interglaciar que ha sido importante, tenemos bastantes variaciones. Y son los dos picos que hemos marcado antes. Lo que tenemos que hacer son buscar geomarcadores, y ese geomarcador es uno de ellos cuando tenemos depósito. Otro geomarcador importante es para ver cómo tomamos nosotros los datos, para luego pasarlo a los modelos. En el caso de las cuevas litorales, aquí tenemos el nivel, por ejemplo, actual. Este nivel se crean recrecimientos freáticos en el nivel del mar actual, y se pueden crear tanto en estalactitas como en estalagmitas. En esta cueva actual lo que tenemos aquí, estos recrecimientos nos son indicadores de un nivel del mar que fue más alto, un paleonivel del mar más alto que el nivel actual. Y esto es indicador de un paleonivel del mar más bajo que el anterior, el que tiene actualmente. Otra cosa que se produce, que son los biomarcadores, son también muy importantes para nosotros, y sobre todo los del hemisferio norte están bastante bien estudiados, y lo que nos indica son que durante los periodos cálidos las faunas tropicales migran hacia el norte. Los puntos rojos significan la fauna que migró durante el último interglaciar, hace unos 130.000 años, 125, 130.000, llegaron hasta Alaska, incluso hasta Groenlandia. En el caso de la península lo que tenemos es la corriente del Golfo, que al llegar aguas más cálidas lo que sucedió fue que la corriente del Golfo llegó a entrar en el Mediterráneo, es decir, esta rama entró en el Mediterráneo, se hizo, o sea, el giro subtropical se acható un poco, aumentó la intensidad, y lo que sucedió fue que esta rama logró entrar, de tal forma que las faunas que tenemos aquí fósiles en esta costa, que son las que están en rojo, en la actualidad están vivas en la zona de Cabo Verde. El máximo de la extensión glaciar se puede ver en esta proyección. En esta proyección, una proyección oblicua de la NASA. Aquí lo que tenemos son el último máximo glaciar se produjo alrededor de hace 21.000 años, que fue cuando tuvimos la máxima extensión de los casquetes, el Europeo y Laurentia. Tenemos que esto fue lo que en blanco tenemos la extensión máxima de los casquetes, en azul tenemos lo que ha quedado de esos casquetes, que es Groenlandia, y en la Antártida también pasa lo mismo. Como vemos, la extensión de los hielos en la Antártida habría retrocedido mucho menos que lo que pasó con los casquetes del hemisferio norte. Las líneas estas significan el agua dulce que aflora para hundirse cuando llega a este punto y salir, porque se hunde, porque se enfría, se hunde, y este es el sitio por donde vuelve a salir para hacer la corriente circumpolar atlántica. La subida del nivel del mar después de esa máxima glaciación que hemos dicho que se produciría hacia los 20.000 años, como se ve, no sube de una manera continua, sino que va a escalones. La curva teórica de subida del nivel del mar sería hasta aquí. El nivel del mar estuvo hace 21.000 años a unos 120, 140 metros. Todo esto, que es redondel, significa dataciones de corales y de sondeos marinos, y nos indican que dan una curva con bastantes pulsos.
Hacia este lado tenemos el nivel del mar durante el máximo, que llegó a menos 140, menos 150, sigue subiendo la desglaciación y aquí es cuando se produce una subida muy rápida hasta llegar en 12.000 años, esto se produce en 12.000 años, llegamos a un evento muy frío. Y después de esto ya se inicia el presente interglaciar, es decir, el MIS 1, que es a los 11.7, hace 11.000 años empezó, y el nivel del mar lo que hace es subir. Las edades de Groenlandia, desde la costa hacia las edades últimas que ha salido con las edades de berilio y radiocarbono, se ve que la tasa de retroceso del del domo de Groenlandia es la mayor tasa de retroceso se dio al inicio del Holoceno, es decir, hace como unos 11.700 años. Y se produjo el máximo retroceso entre los 500 y a 1.000 años. La tasa de retroceso fue de 50 a 100 metros año, tal como algunos glaciares actuales. Durante el máximo térmico del Holoceno lo que tenemos son entre 8.000 y 5.000, hace 8.000 años, 5.000, la mínima extensión del casquete. Y después tenemos pequeños avances durante las pequeñas edades del hielo. Aquí están indicadas las pequeñas edades del hielo, no existe una edad del hielo, existen varias edades del hielo, y la más importante fue esta. Entonces, cuando suceden estas edades del hielo, que siguiendo el ciclo solar de 200 años, tenemos que aquí lo que sucede es un reavance. En verde están los mínimos, que tenemos en mínimos. Por el mínimo Maunder fue el más importante, y no existen manchas de sol, no existen manchas solares. Ahora estaríamos aquí, en el 2000, y para el 2100 es posible, si sigue el ciclo de 200 años, que lo que tengamos un solar mínimo y otra pequeña edad del hielo, con lo cual tendríamos reavances de ese hielo. Las curvas de nivel del mar en distintas áreas geográficas, ¿qué sucede? El nivel del mar está subiendo gracias al aporte de los glaciares, sobre todo hacia los 7.000 a 8.000 años. Ese componente glaceostático pasa después al componente dinámico del mar. Entonces, en esta figura, en la banda azul, en la banda amarilla se ve todos los niveles del mar subiendo. El nivel del mar sube por deshielo, es decir, por aporte de agua de los glaciares, en sitios que estaban localizados cerca del casquete de Groenlandia, por ejemplo, que esto sería la subida de nivel del mar en la zona del mar Báltico. Lo que hacen posteriormente, como ya se ha hundido el abultamiento, es que tienden a bajar. En este caso sería una zona que estaría intermedia, que es la zona del delta del Mississippi. En la zona del delta del Mississippi, una vez que se produce la subida, sigue subiendo paulatinamente, y esta subida se debe a que el casquete de Laurentia crea aquí un abombamiento que colapsa, y entonces va a parar al Mississippi. Esto es un de desagüe del agua de fusión, y lo que hace es subir el nivel del mar. En zonas que estaban alejadas de los casquetes polares durante la última glaciación, lo que sucede es que el nivel del mar sube cuando aportan los glaciares, pero después el nivel del mar más o menos se mantiene. De todas maneras, la utilización de los registros en interglaciares del pasado, que son las investigaciones encaminadas a comprender mejor las interconexiones entre clima, casquetes de hielo y nivel del mar, lo que necesitamos son más registros con el fin de no tener esta variabilidad que se da sobre todo en el MIS 11 y en el MIS 6. Pero estos son los valores que se meten en todos los modelos geofísicos, se están metiendo estos valores. Nosotros lo que necesitamos son más registros en zonas costeras del hemisferio sur, una mejora de las reconstrucciones de la posición altimétrica del nivel del mar en la costa. Para ello lo que tenemos que hacer es mayor precisión en el paleodato y una mejora de la selección de los biomarcadores. Y mejorar sobre todo el conocimiento sobre el volumen de hielo y su extensión durante el periodo glaciar previo al interglaciar que estemos analizando, para aplicar correctamente los reajustes glacio-isostáticos, que es el que da origen a la variabilidad del nivel del mar durante los máximos de los interglaciares.
Con ello lo que hacíamos sería, esto serviría para mejorar los modelos geofísicos. En el caso, bueno, porque ha venido hoy lo del Mar Menor, en este caso lo que tenemos es el Mar Menor, que ya habíamos dicho que era una zona subsidente, en esta zona que tiene una primero está constituido el Mar Menor, se trata de una zona porosa porque está constituido por dunas holísticas y luego tiene una subsidencia natural, como hemos dicho, el nivel del mar aquí, mientras que el último interglacial lo registramos a 22 metros en el estrecho de Gibraltar, aquí lo estamos registrando, que es una zona que se hunde a menos 8 metros. Esto era como estaba la Manga en 1964, esto es donde estaba, esta es Teresa que está aquí, esto es donde estaba el límite hacia el año 2000, donde estaba el límite tierra-mar y claro, las construcciones que llegan hasta actual esto. Entonces, claro, las construcciones en la parte alta de la playa impiden el transporte de la costa y formación de dunas, con lo cual protección costera es nula. Y lo que debemos hacer son incorporar las políticas y planificaciones costeras el clima y la naturaleza, porque el 45% de la población mundial vive cerca de la costa. Y muchas gracias.